Bueno, buenas noches a todos, autoridades, delegados de gobierno, Antonio Sanz Cabello, diputada en Corte, María José García Pelayo, concejales, amigos todos. Muchas gracias por compañeros de la fraternidad, de la Fraternidad de Iglesias Evangélicas de aquí de Jerez también. Agradeceros la invitación que me brindáis para exponer este trabajo, bueno, que llevo ya algún tiempo con él, pergeñando un poco esos datos que no hay mucho realmente, porque la información es muy escasa, gracias que el Archivo Municipal y la Biblioteca Municipal mantienen esa documentación, se ha podido conservar parte de ella, el Archivo Histórico Provincial también ha colaborado con documentos, bueno, pues me ha permitido organizar esta información que quiero mostraros para ver cómo vivieron muy gráficamente, lo voy a mostrar aquí en este PowerPoint, cómo desarrollaron esta actividad los protestantes, los pioneros protestantes en la España de la segunda mitad del XIX especialmente, que es cuando realmente tienen más presencia. He traído esta primera imagen de un libro de Manuel de León de la Vega, Los protestantes y la espiritualidad evangélica en España en el siglo XVI, simplemente como una pequeña introducción, un pequeño flash para ver que no solamente los protestantes tuvieron importancia en el siglo XIX, sino también ya a principios del siglo XVI vemos, casi comenzada la Reforma, aquí llegó ciertos aires que, bueno, se cortaron inmediatamente y vemos cómo Hernán Ruiz Cabeza de Vaca, nacido y vecino en Jerez, que por causa de la herejía luterana que compartía en su celda con el espiritual Diego Guillén, salió en el auto del 11 de julio de 1563, penitenciando con vela, abjurando de vehementi, destierro para siempre en Orán, sirviendo como soldado sin sueldo para gastos inquisitoriales 700 ducados de multa, 100 por las almas del purgatorio, 100 para los familiares de la Inquisición y 500 escudos para la misma Inquisición. Leo este texto de cabecera, simplemente este flash para que veamos, bueno, que ya en aquel periodo había esos conatos de influencia de la Reforma que se daba en Europa, pero que se cortaron radicalmente y no es entrada hasta mediados del siglo XIX donde ya realmente la presencia se va a hacer más efectiva. Traigo este documento también, que os muestro, de La Voz de la Religión, editado en Madrid en 1840, donde un paisano nuestro envía a la revista esta información referente a que ya, estamos hablando del año 1840, en Jerez de la Frontera, con fecha 21 de febrero de ese año, este paisano, colaborador de la revista, informa de que se hagan presente en la nación que aún no se ha conseguido el que los enemigos de la religión católica, apostólica, romana, dejen de hostilizar a España para ver si pueden apartarla de su verdadera religión. Habla realmente, en la parte final, si no lo leí, bueno, simplemente comentarlo, habla de un tal Guillermo Brown, individuo de la sociedad de la ciudad de York, en Inglaterra, que fue intimidado que si repartía libros los arrojarían inmediatamente de la ciudad, como en efecto, habiéndolo verificado y dando el aviso correspondiente, fue arrojado de esta por la autoridad constitucional. Y hace un pequeño, al final, en las dos líneas últimas, hace un comentario muy curioso, dice: loor eterno a todas las autoridades de esta y vicecónsul de Inglaterra. Jerez tenía un viceconsulado aquí desde principios del 19, que a todos a una han contribuido. Entonces, este es un pequeño también flash de cómo se va a iniciar esa llegada, en este caso muy tímida, de los pastores protestantes, y aquí tenemos a este Guillermo Brown. Esto es un poco también la portada de este libro, que es un documento importante, La intolerancia y libertad en la España contemporánea, los orígenes del protestantismo en España actual, de Juan Vilar. Y prácticamente en este texto vuelve a incidir, vuelve a comentar esta presencia detectada en Jerez, la presencia de cierto William Brown, lo vuelve a mencionar, perteneciente a una sociedad protestante de York, en Inglaterra. Y dice, más abajo,
Bron había llegado del puerto de Santa María, de donde el vicario eclesiástico y otros 5 párrocos y ecólogos le habían hecho salir después de publicar una circular denunciando a la feligresía los folletos distribuidos por aquel como contrarios a las creencias y costumbres del pueblo cristiano. Y más abajo se puede leer: las localidades gaditanas, lugares de veraneo para la burguesía gibraltareña. Gibraltar hace un foco importante, en este caso de apoyo para la difusión de las ideas reformistas, frecuentadas por turistas británicos y en estrecha relación por razones laborales y económicas con el enclave, amén de contar en ocasiones, como en los casos de Cádiz, en considerable número de residentes insulares, por su carácter cosmopolita, liberal y abierto, ofrecían condiciones más favorables al proselitismo protestante que los grandes pueblos andaluces. Y ya, metiéndolo un poco ya en vereda, quiero traer esta imagen también de este folleto que se repartía El Alba, periódico de institución y recreo. El Alba, periódico protestante, se empezó a difundir ya en Jerez en 1859. Y este folleto se editaba en Londres, se estuvo editando en Londres desde 1854 hasta 1862. Y, como digo, se tenía su foco de distribución en Gibraltar. Los editores eran la Spanish Evangelical Society, encabezada por Thomas Parker, y el gaditano José Joaquín de Mora, exiliado en Londres. La comunidad española en Londres era importante por la situación que se vivía en España en el siglo XIX entre la lucha de liberales y conservadores, y bueno, eso hacía que parte de estos intelectuales, escritores, gente que tenía un cierto pensamiento liberal, se vieran obligados a marchar a Londres, que los acogía vía Gibraltar, como pasó también con José Blanco White y como pasó también con otro jerezano desconocido, el presbítero Felipe Fernández, que tuvo que marcharse unos años antes. Era el fundador de la Sociedad de Amigos del País. Él tuvo que marcharse también a Londres, donde se convirtió al anglicanismo. Es un personaje tan muy poco conocido que será ocasión de otro tema posiblemente el año que viene. Y al hilo del documento que hemos visto, este documento está en los archivos de la provincial, el Archivo Histórico Provincial. Es un documento precioso. Es una carta de la Alcaldía de Jerez, un oficio del alcalde de Jerez de la Frontera de diciembre de 1859. Hemos visto que el folleto se estaba difundiendo en ese periodo y a Jerez va a llegar y se hace notar. Entonces, comunicando haber emprendido indagaciones para apresar los libros y folletos anticatólicos e impíos, según era obligado por real orden del Ministerio de Gobernación de 1856 y publicado en la Gaceta de Madrid. Este documento es una preciosidad y está en Cádiz. Y ahora otro documento más, también del Archivo Histórico Provincial, otra joya documental de unos años después, oficio del Ayuntamiento de Jerez de 26 de julio de 1863, en el que se juntan varias hojas firmadas por un protestante, un tal Roberto Malen, en el que critica unos sermones publicados durante el mes de mayo de 1863 por el padre jesuita Mariano Acevedo. El documento lo firma Rafael Rivero, alcalde de Jerez, y este es el documento que estamos viendo. Y hablando de este Malen, ¿quién es Roberto Malen? El folleto que el documento del oficio de Jerez hace referencia es este documento que estamos viendo también en el Archivo Histórico Provincial, firmado por Roberto Malen en Jerez de la Frontera el 20 de mayo de 1863. Aquí vemos que es una carta dirigida por un protestante al padre Mariano Acevedo de la Compañía de Jesús en refutación a los erróneos abiertos contenidos en uno de los sermones publicados durante el mes de mayo de 1863. Bien, otro documento imprescindible para estudiar la presencia de los protestantes aquí en la zona. Nos vamos adentrando un poco en este camino cronológico de los protestantes de Jerez, y he traído esta portada de un libro también fundamental para conocer este periodo del siglo XIX, un poco también muy especial y con muchos cambios, que es el libro de Diego Caro Cancela, Burguesía y Jornaleros, Jerez de la Frontera en el Sexenio Democrático 1868-1874. Gracias.
Y leo este texto. Proclamada la libertad de culto por la Junta Revolucionaria que se formó después de la Septembrina y reconocido como uno de los derechos fundamentales en el artículo 21 de la Constitución Democrática de 1869, al calor de la misma se va a crear en Jerez uno de los núcleos protestantes más consolidados de la Andalucía del XIX. Esto es un texto bastante gráfico que comenta Diego Cabro Cancela en su libro. He traído esto como pequeña introducción de que publiqué este artículo reivindicando ya en el 2013 la figura de Josep Villicier, del que ya nos vamos adentrando en esta siguiente imagen, y que publiqué en el Diario de Jerez como el primer pastor protestante en Jerez. Anteriormente habían venido algunos pastores, como el William Brown y algún otro, para atender a la comunidad británica protestante, pero de forma esporádica y muy puntual. José Villicier, del que vemos en esta imagen, con su mujer, Raquel, y ahora vamos a meternos un poco en la biografía de Josep Villicier. Bueno, aquí tenemos esta fotografía que me han dejado la familia, los descendientes de Josep Villicier. Una parte de la familia se radicó en México, ya que tuvo que salir por causa de la guerra civil. Una de su tataranieto, Francisco Villicier, me ha pasado esta imagen y alguna otra que vamos a mostrar, inéditas, no se han visto anteriormente y que la familia ha conservado. Tanto Francisco Villicier como Miguel Villicier, tengo un contacto continuo a través de Facebook y de Internet con ellos, y en el 2013 Francisco Villicier estuvo de visita aquí en Jerez para conocer de primera mano e in situ la capilla de la calle Argüelles, y tuve la oportunidad de charlar, y a partir de ahí bueno, se ha generado una amistad. Vemos alguna breve semblanza de este Josep Villicier Sevi. Nació en Salónica durante el Imperio Otomano. Hay que tener en cuenta que Salónica o Tesalónica, como también se conocía, tenía una comunidad sefardí importantísima, que después de la Segunda Guerra Mundial y por causa del exterminio, del holocausto nazi, la comunidad judía casi desapareció en esa zona, quedaron muy pocos, pero justo cuando Villicier está allí, él es hijo de un rabino protestante que se convierte al protestantismo, y él es bautizado con 3 años, y con 9 o 10 años, muy jovencito, es mandado a Escocia para formarse como futuro pastor, para ejercer la acción en la comunidad judía de Tesalónica realmente, es decir, para intentar convertir a los judíos de Tesalónica, de aquella zona, al protestantismo. Pero el rumbo o la historia le va a marcar a Josep Villicier otro camino. Como digo, se instala primero en Cádiz en 1870, a principios del 70, ya que de Escocia, cuando va a volver a Tesalónica, para en Cádiz y en Gibraltar, y ve que la situación de España es favorable para difundir sus ideas, y ya se instala aquí, ¿no? Y se traslada justo en 1871 aquí a Jerez. Y esta es la imagen de Raquel Benoliel, su mujer. Un personaje clave también en esta historia y que ha quedado un poco en la sombra, ¿no? Raquel también es miembro de una importante familia judía sefardí nacida en Orán. Su padre era médico. Nació en el año 1846 y falleció en Jerez. Estaba enterrada en lo que era el antiguo cementerio de la calle Santo Domingo, ahí estaba su tumba, y murió en el año 5, murió de diabetes en muy malas condiciones, pero tuvo bastantes hijos también, algunos de ellos murieron siendo bebés, pero 9 le sobrevivieron. Como digo, era hija de judíos sefardí. Su padre, Samuel Benoliel, médico del sultán de Marruecos, tenía un nivel bastante importante, y hermana del que también sería el conocido reverendo Abraham Benoliel, que también tuvo una actividad en esta zona importante, y que algunos calificaban, hay documentos que le calificaban a este Abraham Benoliel como vendedor de babuchas. Es una forma de denigrarlo, de rebajarle su categoría, cosa que no era un vendedor de babuchas, un simple vendedor, era mucho más, tenía una capacidad intelectual y una formación importante, pero las cartas, los documentos de la época, para desprestigiarlo, pues le decían que era evidentemente un vendedor de babuchas. Se casó con Josep Villicier en 1869 en Gibraltar, y la mujer hablaba 5 idiomas. Como digo, le sobrevivieron 9 de sus hijos.
Este documento también, estas fotografías son también muy importantes, son inéditas, son proporcionadas por la familia Velissier de México, donde vemos un retrato de Raquel, tocada con mantilla, y aquí la fotografía de más calidad del matrimonio. Creo que es en un estudio fotográfico de Jerez. Los dos los vemos y les damos ya el rostro, le ponemos rostro a estos dos personajes clave dentro de lo que es la comunidad evangélica aquí en Jerez. Y fijaros bien en este documento que me lo ha proporcionado el profesor Juan Luis Sánchez Villanueva, que está en los archivos Joly de Cádiz. Es una preciosidad. Es el número 10 del periódico sarcástico, en el número 10 del periódico sarcástico La Langosta, que se editaba aquí en Jerez, de fecha de abril de 1871. Su editor, José Manuel Campoy y García, hace una serie de artículos bastante, bueno, sin mencionar nombres, bastante sarcástico, irónico e hiriente contra la figura de Josep Velissier, que se ve retratado en ello y que él denuncia. Litigio que se le va a venir en contra porque el juez va a decir que no es él el retratado y por lo tanto no tiene derecho a ser resarcido por parte de José Manuel García Campoy. Este documento que vemos causa seguida en el juzgado de Santiago, de aquí de Jerez, de la Frontera, contra el redactor del periódico La Langosta, y aquí vemos, no sé si lo puede estar un poco oscuro, a instancia del titulado ministro de la Iglesia Evangélica, don Josep Velissier y Sevi, con el informe que para defender al acusado pronunció don Manuel Pío y Barroso. Está editado en Sevilla este documento, un documento también clave para atender todas estas circunstancias con la que tuvo que enfrentarse Josep Velissier en el desarrollo de su ministerio. Esta fotografía también es muy curiosa. Vemos a Josep Velissier, vamos a decir marca, bueno, no se ve, aquí, sí, este es Josep Velissier. Esta es una reunión de pastores protestantes en la segunda mitad del 19 en Andalucía para reunirse y crear ya los documentos que van a hacer un informe para todos ellos dentro de la comunidad evangélica. Y esta placa he traído aquí, ya un poco nos vamos adentrando en la familia de Raquel y Josep Velissier. Esta placa que veis aquí está dentro del interior de la capilla de la calle Argüelles. Muy poca gente la conocen realmente, no saben cómo es el interior, saben los miembros de la comunidad, pero la mayoría de la gente nunca hemos entrado allí. Yo entré hasta relativamente muy tarde, ¿no? Porque muchas nos decían que no pasáramos por allí, ¿no? Y esta placa se puso en recuerdo, la comunidad, recordando a la acción del reverendo Josep Velissier, que, como dice aquí, falleció en Bognor, en Inglaterra, el 2 de agosto del 17. Y también se recuerda a su mujer, Raquel Benolier, que falleció en Jerez de la Frontera en la fecha que hemos indicado. Y aquí está la esquela que apareció en el periódico de Guadalete de esa fecha, donde se hace una referencia a Raquel Velissier en el periódico de Guadalete. Y aquí vemos otro documento importantísimo. Es Josep Velissier con una de sus hijas junto a la tumba de Raquel Benolier, en Jerez de la Frontera, en el cementerio de los no católicos, del que vamos a hablar también a continuación. Esta es la tumba ya desaparecida porque, como sabéis, el cementerio de la calle Santo Domingo se desmontó y ahora mismo hay una urbanización, hay unos pisos allí, pero estaba muy cerca de Jerez hasta hace relativamente muy poco, hasta que se pasó al kilómetro 4, como decimos por aquí. Esta es la tumba de Raquel. Josep Velissier ya se jubila en Jerez, fallecida su mujer, él, bueno, pues pierde un poco el interés y él ya se hace mayor, y en el año 5 él se jubila, se queda unos años en Madrid, en casa de su yerno y su hija, los Flindler, que serán importantes también en la discusión del protestantismo en España, y aquí lo vemos con sus compañeros, otros pastores protestantes ya en Inglaterra, en
Mogno seguramente, que es una ciudad costera, con sus colegas y sus compañeros de generación. Lo vemos sentado aquí, como me imagino que se puede distinguir aquí, y esta es una foto de un retrato de dos documentos también importantísimos para nuestra historia. Y aquí vemos también este documento de los padrones municipales de Jerez, de fecha de 1869, donde vemos reflejado que en la calle Argüelles, número 13, del barrio de la Santísima Trinidad, el cabeza de familia, Josep Virissier, está junto con Raquel, que indica dónde nació, ve en amarillo, en Orán, en Argelia, y los hijos que tenía en ese momento y la fecha en que nacieron. Documento también importantísimo para seguir la vida y la obra de Josep Virissier. Pues este documento lo tenemos en el archivo municipal. Esta es una escena familiar con 4 de sus hijas, Raquel, en pie, junto con sus hijas Dolly, Sara, que también le llamaba, May, Anita y Raquel, nombre familiar, en la casa que tenían en la calle Argüelles. Pues están ahí, bueno, pues una tocando la guitarra, la otra con la costura, bueno, pues labores de las mujeres o de las chicas, de las hijas que se hacían en aquella época, y que vemos esta escena también muy particular, muy bonita de las 4 mujeres aquí en Jerez. Estos son 2 de sus hijos, Samuel Josep, Sam, el mayor, que nació en Cádiz. En cuanto llegaron a Cádiz, como comentamos, se instalaron, nació en julio de 1870. El segundo, Joshua, que nació ya en Jerez el 7 de septiembre de 1871, lo tenemos aquí retratado en estas 2 imágenes, también documentos que me ha proporcionado la familia de México. Y como decíamos antes, una de las hijas de Josep y Raquel será Anita, Hannah Elizabeth, que nació en Jerez de la Frontera el 1 de abril de 1876, fue la sexta de nacimiento de la familia y se casó con Jorge Fielder. ¿Quién es Jorge Fielder? Pues es el hijo de Federico Fielder, que va a fundar en Madrid el Porvenir, una institución importantísima también para esta historia de los protestantes en España. Bueno, aquí le vemos con su marido en esta foto, y ella también en una foto individual en estas imágenes también muy curiosas. Y como vemos cómo los Virissier se van a entroncar o van a estar relacionados con esta familia, los Fielder, allí en Madrid. Este otro de los hijos, que además fue un directivo importante de esta compañía de seguro, la Numancia, Alfredo Virissier, nacido en Jerez en 1882, que curiosamente he encontrado este documento oficial donde se le reconoce la nacionalidad española, se le concede la nacionalidad española a Alfredo Virissier y Benoliel, súbdito turco, que todavía mantenía el pasaporte turco por haber nacido, aunque nació en Jerez, pero ser el padre originario de Tesalónica, posiblemente, pues mantenía esa nacionalidad, pero hay un real decreto se hace ya el mayor, en la cual pues le dan la nacionalidad española. Y aquí vemos su retrato, y en este documento también de la Numancia, en la parte de abajo vemos director gerente don Alfredo Virissier. Y este es importante en nuestra historia realmente, por los vínculos que va a tener con Francisco Miguel Virissier, los que me han proporcionado este material gráfico, que es Jaime Virissier Benoliel, que nació en Jerez el 13 de octubre del 81 y falleció en México en el año 47. Estaba casado con la inglesa Mary Rose Russell Harton, era odontólogo y ingresó en la masonería en el año 1914. En 1925, instalado en Oviedo por su profesión de dentista, va a crear una logia masónica. ¿Cómo la va a llamar? Argüelles, que es la calle donde él nació. La logia masónica que él crea en el norte de España le va a poner la logia Argüelles. Y aquí vemos el carnet masón con su fotografía en el documento que se muestra al lado de su fotografía. Bueno, ya nos vamos también en otro aspecto de la labor divulgativa de Josep Virissier en esta revista cristiana de la comunidad evangélica del año 1901. El artículo que publica el Evangelio en España, Jerez de la Frontera, y escrito por Josep Virissier, ¿no? Revista que está fundada, como hemos dicho, por Federico Fielder, cuyo uno de sus hijos está casado
con Ana Vilisier, como hemos comentado. Bueno, pues hace también una labor de difusión en este tipo de revistas oficiales de la comunidad. Y aquí vemos esta bella postal que hemos encontrado entre los papeles que hemos estado trasteando a Manuel y yo en la capilla, y esta postal que se difundió en su momento, muy bonita, mostrando estas fachadas que se vendía como postal de difusión en los kioscos en aquella época. Pues la hemos podido localizar, la he traído aquí para que la veáis, posiblemente sea de los 60, y quiero leer el texto que la acompaña. La obra de estilo neogótico encargada al arquitecto de Cádiz, Manuel García del Amo, se inició el 21 de marzo del 72, siendo el maestro albañil Antonio Luna Cava y el carpintero Francisco Carrascal. La inauguración del templo tuvo lugar el 3 de julio del año 1874 y el edificio aún se mantiene en pie en la calle Argüelles. Quiero traer este texto que aparece en El Interino, en un periódico local de la época, el número 17 del 28 de marzo de 1873, que la iglesia estaba en obra, porque no se inaugura hasta un año después, que además ese texto, ese recorte de prensa, lo mete José Vilisier en la caja que va a hacer la piedra fundacional del edificio, en los cimientos del edificio. Lo recorta y lo mete junto con otros objetos. Y el periodista dice en esa fecha: hemos visto terminada la fachada de la iglesia de no sabemos qué comunión protestante que se construye en Vallesequillo. ¿Quién será el severo católico que, andando los tiempos, comprará el material de su derribo? Gracias a Dios todavía se mantiene en pie. Este es un documento también, un folleto que editaron en la época. Y de 1866 se celebró en Madrid la 10ª Asamblea de la Iglesia Cristiana, formada por sus representantes de sus comunidades de Madrid, Sevilla, Córdoba, Granada y Jerez. Y que hubo una reunión en el año 86 ya en Madrid, la 10ª Asamblea de la Iglesia Cristiana, como digo, donde estaba representada ya Jerez. Curiosamente, en los años 40 sus vitriales fueron apedreados por grupos de acción católica, pero la intervención del vicecónsul, no el cónsul, el vicecónsul inglés, que sería Guido William, ante el gobernador de Cádiz, evitó nuevas agresiones. Este es un documento de la Gerencia Municipal de Urbanismo donde está la ficha de este edificio. No me quiero extender más porque muestra los planos arquitectónicos con 3 fotos en distintos puntos, una ficha técnica del edificio donde se habla de sus principales elementos y medidas, etcétera, donde está recogido en el plan oficial de urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, ¿no? El catálogo de elementos del conjunto histórico, es decir, tiene un valor de especial conservación este edificio. Y también vamos a meternos ya un poco en la labor también educativa que desarrolló también no solamente difusión de la idea de los protestantismos, sino también como enseñanza, como labor educativa que ejercieron también esta familia. Y esta es la portada de la revista Asta Regia, publicada en Jerez de la Frontera y editada por Carolina de Soto y Corro. Y hay un comentario también muy interesante en el número 42 de fecha 1880 que dice... me voy a ir un poquito más abajo. Dice: Jerez, como otras muchas poblaciones de importancia asediadas por los propagandistas de las falsas doctrinas de Lutero, vio dar en su seno el desagradable espectáculo de la instalación de las escuelas públicas protestantes que bien pronto comenzaron a ejercer la más triste influencia entre los ignorantes, inculcando en algunos, por desgracia, lo erróneo de sus creencias. Y fijaros bien, en aquella parte de Vallesequillo, que era un descampado en aquel periodo, se crearon muchos cascos de bodega al lado de la estación de ferrocarril para comunicar el envío de los vinos al puerto y a Cádiz, vía ferrocarril. El Colegio del Mundo Nuevo, o del Sagrado Corazón de Jesús, el diciembre de 1887, la iglesia se crea en 1874, pero en 1887 un grupo de jerezanos envió una petición al ayuntamiento para que sufragara la mayor parte de los gastos de la edificación de una escuela, con la importante financiación de doña Carmen Núñez de Villavicencio, su fundadora, y en todo momento con la incesante actividad de don Juan Domínguez Atienza. Se fundó el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. El 4 de noviembre de 1888
88 se colocó la primera piedra en el número 20 de la calle Rayón, como todo el mundo conocéis, y el primer curso se inauguraría el 8 de septiembre del 89 con una comunidad de 5 hermanos. Este plano, que está un poco difuminado, no tiene mucha calidad, es el plano de la fachada del colegio, que se creó casi pegado a la iglesia para contrarrestar. Realmente le vieron la oreja al lobo, porque eran atraídos por la escuela y por las nuevas ideas de protestantes, pero los católicos intentaron contrarrestar esa labor. Esto también es otros documentos que están en la parroquia, se conserva también en la capilla y la iglesia, donde vemos un informe municipal donde se recoge, bueno, que en la escuela evangélica de primaria hay 40 alumnos, creo que no veo muy bien, de chicos y chicas, 40 y 45, en 1896, ¿sí? El grupo de alumnos que estaban recibiendo enseñanza en las escuelas de la iglesia de la calle Argüelles. Y este otro documento al lado, el registro de los miembros de la feligresía de la comunidad en 1872, así que eso todavía se conserva también en los archivos de la capilla. Y con este documento también quiero homenajear a estos dos profesores, dos profesoras realmente, que ejercieron la labor docente en esas escuelas. Estos fueron unos regalos que se le hicieron a la comunidad a estas profesoras, tanto a Carmen Guillotto como a Isabel Andrades, ¿no? Una nació en el 76 y murió en el 54, y otra murió en el 1976 y murió en el 17, pero le hicieron este marco con bordado de sus letras en recuerdo de la labor que ellas ejercieron. Estos son 3 documentos que han tratado realmente la labor de la enseñanza de estas escuelas, tanto aquí en la zona como en la bahía, sobre todo destacar Disidencia y Escuela en la bahía de Cádiz, de Juan Gómez, ¿no? Y el de Juan Luis Sánchez de Villanueva también, junto con la tesis doctoral que presenta, que se ve aquí al lado, de Cádiz durante el Sexenio Democrático. Esto es el cartel del 140 aniversario del primer templo evangélico que se conmemoró hace un par de años. Lo he traído aquí simplemente para mostrarlo. Este es el acto de presentación de estas actividades, de este cartel, y los actos que hubo también durante esos días. Y aquí vemos también que María José García Pelayo estuvo presente en ese evento, y el ayuntamiento, dirigida por ella en aquella fecha, pues tuvo a bien de colocar esta placa en la fachada de la iglesia, recordando, como dice la placa, en memoria de un hombre que trabajó a favor de la educación para la ciudad. 15 de noviembre de 2014. Pues allí estuvo presente nuestra diputada actual y alcaldesa de aquellos años para promover la colocación de esta placa. También quería recordar con esta imagen, aquí, varias fachadas, varios lugares también que existen en Jerez, como la de la calle Vid, que está en la parte superior, y otra en la calle Sala, y otra también por el barrio Santiago, que aunque está cerrada y no funciona, pero se mantiene todavía el rótulo en la fachada con la cruz, ahí que todavía se puede distinguir las actividades y lugares y locales donde otras comunidades de la fraternidad pues, han desarrollado sus actividades. Esto también es otro artículo que publiqué en el 2013, mejor dicho, se publicó en el Diario de Jerez, donde colaboré también, hablando de la relación del vino de Jerez con la religión, donde es otro aspecto que quiero tocar. Antes de la llegada de Joseph Viliciel hubo un hecho importantísimo en Jerez, que hubo intervención en el Parlamento de Londres, en el que el parlamentario Robert Pearce de la ala conservadora, pidió que se destituyera al que era vicecónsul en aquella fecha, Gordon, porque no permitía que se hicieran actividades religiosas en la zona, en su edificio, porque Gordon era católico. Entonces eso creó un malestar, se hizo una
acto religioso en una casa particular llegó a oído de las autoridades, eso provocó una denuncia y a la vez llegó hasta el Parlamento de Londres, que está recogido en las actas del Parlamento por parte de Sir Robert Peel, pidiendo que se tomaran medidas contra el vicecónsul. En un primer momento no se hizo nada contra Gordon, que era vicecónsul, pero escocés y católico, pero inmediatamente, ¿qué ocurre? Bueno, esto es una introducción. Aquí vemos aquí, este es Gordon, este fue el primer Gordon, vicecónsul en Jerez. Le sucedió a su hijo, otro Gordon, que es el que va a producir la situación esta extraña, y a continuación es destituido por este otro, que ya es británico pero protestante. Justo cuando se produce esta circunstancia, poco tiempo después, le sustituye ya, y a continuación estos son los demás vicecónsules británicos que ha tenido Jerez. La última fue una mujer hasta los años 50, Guido William, los Davis, Mr. Book, Walter Book, y aquí tenemos los retratos de todos los vicecónsules prácticamente desde principios del siglo, y este es un sello de una carta que se conserva también en el archivo municipal con el sello del viceconsulado británico aquí en Jerez. Y voy a traer también los rostros de estos británicos vinculados con el vino, que también es mi pretensión de esta relación del vino, de la industria del vino y la comunidad protestante británica. Este es el rostro de William Sutter, que fue el que va a suceder al anterior vicecónsul protestante, Guillermo Sutter, donde vemos su esquela, ¿no? Muerto, fallecido en diciembre de 1887. Estos son dos figuras también importantes, los Davis, Richard Henry Davis y Henry Seymour Davis, que fueron, y padre e hijo, que fueron vicecónsules también británicos, ya protestantes, que también van a favorecer pues, el apoyo a la Iglesia y a otras actividades de la comunidad evangélica. Vemos aquí, esta fotografía está muy curiosa, tampoco es muy normal que se haya visto, pues que es inédita, me la ha pasado también un amigo, donde vemos la fachada de la bodega de los Davis, que creo que estaba por donde está ahora mismo Canterbury, en aquella parte, el edificio de Canterbury, y vemos la fachada en nombre de Richard Davis. Y aquí vemos la esquela de Ricardo Enrique Davis, vicecónsul de Su Majestad Británica, indicando bueno, el fallecimiento de este vicecónsul, ¿no? Y tenemos también otro personaje importante. Este era el propietario del Palacio del Recreo de las Cadenas, que el Recreo de las Cadenas, si habéis pasado por allí, en uno de los laterales tiene una pequeña capillita. Él celebraba allí misa protestante para él, su familia y los otros miembros de la comunidad protestante en Jerez. Al ser vicecónsul, el territorio o la zona del edificio tenía esta especial protección y por tanto no podían intervenir, aunque ya estaba muy avanzado el siglo XIX y no tenían especiales problemas, pero allí se celebraban las misas en el Recreo de las Cadenas. Y esta placa, lápida, se conserva todavía en el actual cementerio de Jerez. Son de las pocas placas de protestantes que pudieron salvarse o la familia pudo conservar y pasar al nuevo cementerio del que había en la calle Santo Domingo. Había otras muchas más, pero bueno, con el paso del tiempo las familias se olvidaban, pues desaparecieron muchas, pero estas se conservan todavía y vemos cómo están enterradas él, su mujer y uno de sus hijos que murió en la Primera Guerra Mundial. Y este es el rostro de Walter Book. Y otro importante bodeguero, Ferguson, que todavía el apellido Ferguson pervive en algunas familias de aquí de Jerez. Es James, que se españolizó el nombre como Diego Ferguson Hay, y nació en Escocia en el año 54, protestante. Falleció en Jerez en el 16, pero se casó con María Josefa Aranda, hermana de Fermín Aranda, el médico, el cirujano. Pero al casarse con ella se tuvo que convertir al catolicismo, era uno de los protestantes que en este caso sí pasó a convertirse por matrimonio al protestantismo. Y este es su retrato también muy poco conocido de Diego Ferguson que me ha pasado a la familia. Y este hombre con las barbas y también tan apuesto, pues Ernest Noble, otro
político inglés afincado en Jerez, también relacionado con el vino. Hijo del matrimonio William Noble y Luisa Barber, que se instalaron en Jerez en el año 57 y que al casarse con María de las Angustias Malvido Nocedo, abjuraría del protestantismo y se bautizaría como católico en la iglesia de San Miguel. Este es el padre de la que iba a ser el alcalde de Joan Maragall. Los antepasados de Joan Maragall son esta rama inglesa y jerezana que están aquí. Aquí vemos también otros dos bodegueros, no voy a entrar, a Carlos Ibbison Viale y Joseph Worter, de Worter and Wisdom, estos dos retratos, estamos poniendo rostro a esta comunidad. Aquí vemos también a Alexander Williams, de las bodegas Williams & Humbert, con su logo. Aquí tenemos otros dos personajes importantes, los hermanos Guido y Carlitos Dingan Williams, claves también en el desarrollo de la industria vinatera en Jerez con la bodega William Humbert. También ellos sí mantuvieron su creencia protestante. Aquí vemos la esquela de Guido Williams, también un personaje muy querido en Jerez, realmente, falleció en el año 59. Y que su hija se casó con un Domecq, que el actual presidente del Consejo Regulador es descendiente de este matrimonio entre una Williams y un Domecq, pero ella convertida también al catolicismo por matrimonio. Esta escena familiar donde vemos a los Williams, a los Domecq reunidos en los jardines de una de sus propiedades, es también una foto muy curiosa que me la ha proporcionado Bertrand Domecq del año 51, y vemos por ahí. Este es, aunque no lo creáis, Bertrand Domecq Williams, el actual presidente del Consejo Regulador. Aquí lo tenemos, con más pelo. Él mismo ni se reconoce el mismo. Aquí vemos también otra escena, otra fotografía muy curiosa, que me la ha proporcionado el marido de una de las Ferguson, de aquí de Jerez, donde vemos a la comunidad británica residente en los años 40 celebrando uno de los cumpleaños de la reina, en los años 40, todos reunidos aquí, entonces con la bandera inglesa a los pies, y parte de esa comunidad de los años 40 que residía aquí en Jerez. También este documento, celebrando el jubileo de los reyes de Inglaterra, también de nuevo se reunían de vez en cuando esta comunidad británica residente aquí en Jerez. Y este también otro documento del año 1901, también de un personaje vinculado también con el mundo bodeguero. Vemos la ficha de justificante de enterramiento aquí al lado, que está en los archivos municipales, donde se recoge justo en la parte de arriba, podéis ver cementerio protestante, sepultura particular. Entonces se ve la ficha y la fecha de enterramiento. Y la esquela, que la tenemos también aquí. Este fue el vicecónsul que continuó con Gordon, fue el que de la disputa y el que el gobierno de Londres va a darle el cargo de vicecónsul, ya él es protestante. Y aquí vemos también Carlos H. Furlong, es su nombre, y esto es un documento hablando de que, bueno, Guillermo Cook era presbítero de la comunidad y habla un poco de esa situación, ¿no? Hay un poco un comentario de los problemas que ellos tienen en esta, pero no me quiero extender con el tiempo. Y aquí, aunque parezca mentira, no solamente había ingleses, había también otros miembros protestantes de otras nacionalidades, los holandeses. En este caso, Johan Hendrik de Jong, que es el que tenemos aquí a vuestra izquierda, y Cornelio Gisbert Hesselink, vestido de esta manera en un estudio fotográfico de Jerez de 1877. Tocado con Lefebvre y un poco vestido a la andaluza para dársela seguramente a su prometida cuando volviera a Holanda, para decir, mira, esto como uno se viste de sevillana o de traje típico, pues se hizo aquí este retrato. Y estos son dos miembros de la comunidad holandesa, también importante también en el comercio del vino. Aquí tenemos a este Juan Pimar, que fue vicecónsul de Estados Unidos en Jerez, y que también tuvo un papel importante en la industria bodeguera. También estuvo enterrado en el cementerio protestante.
Y este joven es el que era vicecónsul americano aquí en Jerez. Este hombre escribió un libro muy curioso, inédito, que he podido adquirir por internet, no está traducido. Y él habla, en una de las cartas que manda a su familia a Estados Unidos, él estuvo aquí residiendo en Jerez entre 1893 y 97, un documento importantísimo para ver cómo la visión de Jerez visto por un americano en aquella fecha. Y él habla de que Mr. Book, el que hemos visto antes, tenía en el palacio, en el Recreo de las Cadenas, una iglesia inglesa en sus jardines. Él lo dice aquí, English Church in his park, ¿no? Y el domingo de resurrección, el Easter Sunday, fue ofrecido con los servicios en la capilla, decorada y adornada con flores, como dice en el texto de abajo. Y bueno, otro de los aspectos que quiero tocar es el cementerio de Jerez. Esta es la fachada de la entrada del cementerio no católico que existía en Jerez, justo donde está ahora mismo el parque de los Boy Scouts. Esa es la zona, justo. Y fijaros bien, este es el texto. El Ayuntamiento aprobaría a finales de enero de 1860 la ubicación del terreno como las obras pertinentes para dedicarlo a cementerios para los no católicos. Sin embargo, no sería hasta 4 años más tarde y a petición de un grupo de destacados británicos quienes... Charles Furlong, del que hemos visto la foto, Walter Book, Walterio Book, Joseph Walter, de Walter and Wisdom, William Wilson, de otra bodega, Richard Davis, Jorge Sutter, el que fue también vicecónsul, Alexander Williams, de William and Humber, George Wilford, Carlos Noble, que hemos visto en la foto, y Peter Mackenzie, de las bodegas Mackenzie. Así que aquí vemos reflejados todos los apellidos de bodegueros pidiendo al ayuntamiento que se abriera un cementerio para sus muertos. Y que tomase medidas pertinentes y encargarse al arquitecto municipal José de la Cova la portada y cerca de dicho cementerio. Que documento que dispone el ayuntamiento del archivo municipal, y vemos perfectamente en el lado del lateral el plano de la zona. Vemos una primera entrada que era para muertos no católicos, no protestantes, y a continuación un poco mayor el espacio para los muertos protestantes, no católicos pero protestantes. Son los dos espacios que se destinó realmente. Y vemos la fachada con el letrero cementerio de los no católicos. Este documento también está en el archivo municipal. Esta es una verja que se colocó también delante del cementerio en su momento, también por diseño municipal y por el registro municipal también, consta en los archivos. Y aquí vemos también una de las personas Elena Stoker, que veis perfectamente que pone arriba sepultura particular protestante. Esta es una ficha de justificante de fallecimiento, de enterramiento del año 91. Y aquí este texto dice: Elena Stoker ha fallecido y tiene denegada sepultura eclesiástica por no querer recibir sacramentos. Además, dice ella, y lo decía, que era protestante y de ningún modo católica. Eso, el cura, el párroco, toma esas notas que están en las fichas de justificante de enterramiento y que es muy curioso, ¿no? Fijaros bien, desde lo alto, no sé si lo veis bien, la esquina, esta es la esquina de la entrada, esta sería la entrada, los no católicos, no protestantes, y aquí esta zona de los protestantes. Y aquí lo vemos en este ángulo, en aquella parte, que también es la zona. Tenía un arbolado, estaba muy con flores, era muy bonito, típico de ingleses que les gusta la jardinería, pues estaba con todo este elemento. Y es la zona que ahora ha desaparecido, que era ahora mismo donde se sitúa el parque de los Boy Scouts. Vamos a leer. Este también es otro documento, la memoria del arquitecto municipal José Esteves para el cementerio católico, donde se describe, pues, los sitios elegidos son los extremos de la fachada principal, donde los dos rectángulos rodeados de tapia con una superficie total de 773 metros cuadrados dejan para poder enterrar 114 cadáveres, habían calculado. Por los datos facilitados y cálculo hecho para el enterramiento en 20 años, tenemos 32 cadáveres y como los dos cementerios trazados pueden contener 114, quedan sobrantes de 82 sepulturas. Es decir, esto es un informe municipal del año 1894. Bueno, esta es una relación que no me quiero extender, donde menciona también una serie de nombres
extranjeros protestantes enterrados en el cementerio civil de Jerez, entre ellos David de Bingham Williams. Veis también aquí a Alberto David Bilissier Benoliel, uno de los hijos de Josep, muerto muy jovencito, siendo bebé seguramente. También abajo hay otro Bilissier, creo recordar, hay dos me parece al menos, sí, Alberto Bilissier también aquí, y sí, dos, y Guillermo Arturo Bilissier. Y una serie de apellidos como Guillermo Suter, fallecido en el 87, Richard Davis, Pedro Mackenzie, el bodeguero, y Walterio Buck. Todo esto estaban enterrados en extranjeros en el cementerio no protestante. Y esta es la ficha de enterramiento de don Pedro Mackenzie, el bodeguero también acaudalado, afincado y acaudalado bodeguero jerezano de origen británico, la ficha de enterramiento. Perdón, esta es la ficha que quiero decir. Y vamos aquí. Bueno, esta relación que he hecho, y no hace falta, simplemente lo he traído los nombres de todos los jerezanos protestantes enterrados en el cementerio entre 1871 y 1918. Es la relación que he ido haciendo de los libros de cementerio, donde indicaba que estaban enterrados. He eliminado los que se suicidaron, porque los suicidas eran enterrados también con los no católicos, con los protestantes, en la zona de los protestantes, por ejemplo, los que habían muerto de esa manera, pero con esta relación son los nombres de jerezanos y las calles la calle donde vivía. Muchas de estas calles, como veréis, son adyacentes a la calle Argüelles, distintivo. Entonces veréis la calle Álamo, la calle Argüelles, otro en la calle Argüelles, otro en la calle Molinero, otro en la calle Abades, en fin, está repartido, pero la mayoría están alrededor, otro en la calle Rayón, en la zona de la calle Argüelles. Bueno, este es el artículo también que publiqué en el Diario General 14, hablando del cementerio, no vamos a extendernos. Y fijaros también este documento del cementerio de los ingleses en Cádiz, que también, evidentemente, en Cádiz había una comunidad importante, y se inauguró también por el obispo de Gibraltar, George Tomlinson, en Cádiz, en el año 1842. Vino a Cádiz a inaugurar el cementerio de los ingleses en Cádiz, ¿no? Que dice, hay en él algunos monumentos sepulcrales de gran costo y artística construcción, los de la familia de Haynes, de William, de West, de Richard Davis, otro de los Davis, este estaría enterrado allí, Ernest Crop, McCulloch y algunos otros que se indica en la guía de Rossetti del año 4. Y también, al hilo de esta relación del desarrollo de los cementerios protestantes, el de Madrid, que se inauguró en 1855 en este grabado del Illustrated London News, de esta revista gráfica británica. Este es un personaje, William Harry Root, que trajo también una serie de documentos y escribió unas memorias de sus actividades aquí en la zona, donde en el año 1833... traía esta parte final de mi exposición. En el 33 viene a España y en 36 pasó por Cádiz para comprobar las posibilidades de predicar el Evangelio. Comprobó que en los 12 últimos meses habían pasado por el puerto gaditano 253 buques ingleses, 79 norteamericanos y que habían transportado 2.400 y 900 tripulantes respectivamente, los cuales permanecían en la ciudad entre 2 y 6 semanas. Había hecho un estudio de esos viajeros que se pasaban por Cádiz, de tanto americanos como extranjeros de religión protestante, para ver que tanto en Cádiz como en el puerto de Santa María de Jerez, pues tenían posibilidades para desarrollar sus ideas. Y ya esta parte final, no quiero cansar más, estos son documentos que también están en la Biblioteca Municipal, publicados por Francisco Palomino Domínguez. Es decir, los curas jerezanos empezaron a contrarrestar y publicar, a contrarrestar las ideas protestantes y publicar una serie de documentos. Y como veis, este documento de este teólogo jerezano habla del anterior inglés, Rule, que aparece en la portada del libro, su nombre, ¿no?, contrarrestando las teorías de este pastor protestante que hemos mencionado anteriormente. También, tanto en el año 41 como en el 56, se vuelve a publicar por este párroco de San Miguel, Francisco Palomino Domínguez, esta demostración de que se manifiesta la fe y la religión de los protestantes en contra de esas nuevas ideas, y el Tratado de la Potestad Eclesiástica, que contra los errores modernos escribía don Francisco Palomino Domínguez, como estamos viendo.
Este otro documento escrito con las iniciales de DJBC por un presbítero, publicado en Jerez en 1868, que trata sobre las reflexiones sobre la religión protestante y sus diferentes ramificaciones comparándola con la religión católica apostólica romana. Se titula El portero de la casa de Dios. Otra publicación, también editada aquí en Jerez, el Semanario Católico, del año 1871, nos vamos a encontrar un artículo que se llama La propaganda protestante, también contrarrestando esa labor de los protestantes, y estamos hablando del 71. Y ya pues, casi finalizamos ya. Otra revista más, publicada por Miguel Muñoz Espinosa de los Monteros, el 16 de junio del 68, hace este pequeño comentario. Llamada por el señor cónsul de Inglaterra en esta, fue amonestado días anteriores el pastor que se llama evangélico, para que en lo sucesivo se abstuviese de todo acto que pudiera ofender los sentimientos católicos del vecindario, lo que prometió hacer. Nos han asegurado que el señor representante de Inglaterra en la ciudad, hizo su amonestación como representante al mismo tiempo de Turquía. Pues Brissia, sí, lo relaciona con Turquía, le hace, pues según nos han dicho, el pastor protestante es súbdito turco. Y vemos el retrato del autor y director de esta revista. Y también en el Vigía Católico se hace un comentario del año 1891, donde el celosísimo señor obispo de Jerez, en aquella época no se decía obispo de Jerez, sería el de Cádiz, hay una pequeña confusión, denuncia igual escándalo en su diócesis y encarga a los párrocos prevengan a sus feligreses contra la propaganda protestante, etcétera, etcétera. Estamos hablando del 91. Y con esto, pues, quiero agradecer la institución y los nombres que me han apoyado en este trabajo de investigación, tanto al Archivo Biblioteca, al Archivo Histórico Provincial, a la familia Vilsien, al profesor Sánchez Villanueva y al Archivo de la Iglesia de Salvador, junto con mis amigos Manuel Guerrero y Antonio Morilla, que se han prestado, bueno, a que yo le estuviera insistiendo continuamente en buscar esos papeles y que ha sido una labor importante. Espero que haya gustado y que, bueno, aquí queda dicho. Muchas gracias.